3 horas después de que mi esposa se mudara. La comunidad de propietarios intentó decidir si éramos apropiados para vivir allí. No por una fiesta ruidosa. No por romper una norma. Sino por existir. Me llamo Javier Morales. El lugar es el número 14 de la calle del Lago. Un chalet de madera que mi abuelo construyó con sus propias manos. Las tablas todavía huelen ligeramente a serrín cuando aprieta el calor. El lago justo más allá del porche huele a pinos y veranos antiguos. Crecí aquí. Conocía cómo la niebla matutina se pegaba al agua antes de disiparse con el sol. El sonido de las aves llamando a través del lago al atardecer. El zumbido de las cigarras tan fuerte en las noches de agosto que casi se podía confundir con líneas de alta tensión. Traje a mi esposa Elena Vargas aquí por una razón. Acababa de terminar un largo y agotador despliegue en Afganistán. El tipo que te quita pedazos de ti mismo incluso si vuelves entero. Pensé que la tranquilidad aquí. El agua quieta. El ritmo predecible de la vida en la sierra le ayudarían a respirar de nuevo. Estábamos en medio de bajar cajas del camión al salón cuando sonó un golpe en la puerta. 3 golpes secos. No el de un vecino curioso o titubeante. Eran precisos. Deliberados. Como si cada impacto llevara una norma detrás. Me limpié las manos en los vaqueros y abrí. Estaba allí. Alta. Rondando los 60. Suéter azul marino planchado sobre blusa blanca impecable. Collar de perlas. Pelo cortado recto como una regla. El tipo de persona que no entra en una habitación, la evalúa. Sus ojos me recorrieron de un vistazo. Como un guardia de seguridad que ya ha decidido que la bolsa contiene algo sospechoso. Disculpe. ¿Son los nuevos residentes del 14? Preguntó como si la dirección misma le hubiera ofendido personalmente. Sí. Señora, respondí educado. Nos mudamos hoy. Me dedicó una sonrisa tensa y fina. Carmen Hidalgo. Presidenta de la Comunidad de Propietarios de El Pinar. Me gusta saludar a todos los nuevos residentes y asegurarme de que empecemos con buen pie. La forma en que dijo buen pie no sonó a bienvenida. Sonó a advertencia. Detrás de mí. Elena apareció en el marco. Llevaba su camiseta del ejército desgastada. Con el emblema descolorido en el pecho. Mangas enrolladas hasta los codos. Una mancha de polvo en la mejilla por haber cargado cajas. La mirada de Carmen se posó en ella y algo cambió en su rostro. Su sonrisa se apretó. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Como si hubiera reconocido algo que no le gustaba. Espero que mantengan el jardín ordenado, dijo Carmen. Suavizando la voz en ese tono dulce falso que usa la gente cuando busca pelea pero quiere parecer educada. Hemos tenido problemas antes. Gente que trae costumbres de otros sitios. Elena no parpadeó. Su voz era calma. Pero llevaba un filo que solo yo reconocía después de años de oírlo en momentos de alta tensión. He vivido en muchos sitios, dijo. Algunos con reglas que merece la pena seguir y otros con reglas que merece la pena romper. La pausa que siguió fue corta. Pero se sintió pesada. Carmen enderezó los hombros. Aferrando su carpeta un poco más fuerte. Bueno, dijo al fin. Veremos cómo se adaptan. Se dio media vuelta y bajó por el camino. Sus tacones clicando en perfecto ritmo contra el hormigón. Cerré la puerta a medias. Pero me detuve cuando vi que Elena no miraba a la figura que se alejaba. Escaneaba la calle. Los coches aparcados. Las sombras entre las casas. Las ventanas de arriba. Como si estuviera mapeando el campo de visión desde todos los ángulos. Luego sacó un pequeño cuaderno negro del bolsillo trasero. La tapa estaba desgastada.
Las esquinas dobladas por el uso. Escribió algo rápido. Con letra controlada. Y lo guardó. ¿Para qué es eso? Pregunté. Solo llevo la cuenta, respondió. ¿De qué? Elena sonrió levemente. Una sonrisa que no se lee del todo. Mitad tranquilidad. Mitad advertencia. Ya lo verás, dijo. Y así. Tuve la sensación incómoda de que ella ya sabía algo de este lugar que yo no. El golpe apenas se había desvanecido cuando el aire dentro del chalet se sintió diferente. No más frío. Más pesado. Como si el lugar hubiera tomado aire y lo retuviera. Elena no dijo mucho después de que Carmen se fuera. Solo cogió la siguiente caja y cortó la cinta con golpes lentos y deliberados. Las solapas de cartón se abrieron, revelando libros, fotos enmarcadas y la taza que usaba en Afganistán. Astillada en el borde. Pero en su mano cada mañana durante años. Desenvolvió cosas con cuidado. Casi distraída. Pero sus ojos no estaban en lo que desembalaba. Estaban en otro lugar. Me dije que era el estrés de la mudanza. O quizás el saludo helado de Carmen le había afectado. Aún así, Elena había enfrentado cosas peores que vecinos gruñones. Cuando el sol empezaba a bajar, la última caja estaba en la esquina del salón. La cafetera zumbaba y estábamos en el porche trasero con tazas humeantes en las manos. El lago frente a nosotros se había vuelto como un espejo, reflejando rayas de naranja y oro en el cielo. En algún lugar de la carretera alguien hacía una barbacoa. El olor ahumado se mezclaba con la brisa de pinos. Entonces ella habló. Sin mirarme. Solo mirando la línea de árboles. Vino demasiado pronto. Me giré hacia ella. ¿Quién? Carmen, dijo el nombre como un diagnóstico. 3 horas después de que nos mudáramos. Eso no es una visita de bienvenida. Es una prueba. Intenté reírme. ¿Cariño? Es solo cosa de la comunidad. Ya sabes cómo son estas urbanizaciones. Normas. Formularios. Detalles. La mandíbula de Elena se tensó un poco. No. Me estaba tanteando. Viendo cómo respondería. Gente como ella quiere saber cuánta resistencia encontrarán antes de decidir cuánto empujar. Su tono no era enfadado. Era clínico. Como si hiciera una entrada en un informe mental. Miré mi café. Consciente de lo silencioso que estaba todo. Entonces Elena dirigió la mirada hacia la carretera. 2 coches, murmuró. Fruncí el ceño. ¿Qué coches? Asintió ligeramente hacia las sombras bajo los pinos. Sedán negro. SUV plateado. Aparcados allí desde antes de que ella llegara a la puerta. No se han movido. Nadie ha bajado. Entrecerré los ojos y efectivamente estaban allí. Medio ocultos. Sin placas visibles desde aquí. La luz del sol reflejándose en los parabrisas. ¿Crees que nos están vigilando? Pregunté. Bajando la voz sin querer. Elena no respondió enseguida. Tomó un sorbo de café. Ojos fijos en los coches. Creo que no solo nos estamos mudando a una urbanización, dijo finalmente. Estamos entrando en el juego de alguien. Un escalofrío me recorrió la espalda. Aunque el aire de la tarde era cálido. Abrí la boca para discutir. Para decirle que se lo imaginaba. Pero justo entonces las luces de freno del sedán negro parpadearon. No se fue. El motor no arrancó. Solo un destello rojo en la oscuridad. Como una señal. Elena también lo notó.
Vi la comisura de su boca moverse. No de miedo, sino de reconocimiento. Sí, dijo suavemente. Alguien nos está vigilando. En algún lugar de la carretera un perro ladró 2 veces y se cayó. La brisa cambió, trayendo el olor metálico del lago. Y sentado allí al lado de mi esposa me di cuenta de que la tranquilidad que le había prometido podía ser lo primero que íbamos a perder. La mañana siguiente empezó como esperaba que empezaran todas las mañanas aquí. Luz del sol filtrándose a través de los pinos altos. El lago captando los primeros destellos de oro. Café haciéndose lentamente en la encimera. Por un momento pareció que el mundo era exactamente como lo quería. Tranquilo. Estable. Pero cuando salí a coger el periódico de la mañana, algo más esperaba en el porche. No estaba doblado como un periódico. Era una sola hoja de papel crema sujeta con una piedra lisa del río. Sin sobre. Sin nombre. La cogí. La letra era pequeña y perfecta. Como de alguien que había pasado la vida corrigiendo la gramática de otros. Bienvenidos a El Pinar. Por favor revisen nuestras normas antes de hacer cualquier cambio. La palabra cambio estaba subrayada 2 veces. Sin firma. Pero no la necesitaba. El aroma a perfume de lavanda todavía se pegaba ligeramente a la página. Elena salió detrás de mí. Pelo húmedo de la ducha. Llevando una de mis sudaderas viejas. ¿Qué es eso?, preguntó. Se la di. La leyó una vez. Luego otra. Más lenta. Su expresión no cambió mucho. Pero sus ojos se agudizaron. Nos está diciendo que nos vigila, dijo Elena. Que ya ha notado algo. Fruncí el ceño. No hemos hecho nada aún. Ese es el punto, dijo Elena, doblando el papel con precisión. Si haces que alguien sienta que ya está en problemas, pasarán su tiempo intentando evitarlo. Eso es control. Miró hacia la carretera. El sedán negro había desaparecido. Pero el SUV plateado seguía allí. Ahora aparcado un poco más cerca. Sus ventanas oscuras y reflectantes. Elena bajó las escaleras del porche. Pies descalzos en la hierba húmeda de rocío. No fue hacia la carretera. En cambio, rodeó el lado del chalet. Se agachó cerca del borde del porche y pasó los dedos por la viga inferior. Volvió un minuto después sosteniendo un pequeño dispositivo cuadrado. No más grande que una caja de cerillas. Se me apretó el estómago. ¿Qué es eso? ¿Un localizador?, dijo simplemente, lanzándolo al pasamanos del porche. Cayó con un tintineo sordo. Y no del barato. Lo miré. Un pulso de ira subiendo por mi pecho. ¿Ella lo plantó? Elena negó con la cabeza ligeramente. No necesariamente ella. Pero ¿quién lo hizo? Quiere saber cuándo estamos aquí. Cuándo nos vamos y quizás incluso a dónde vamos. Dejó el papel doblado en la mesa del porche. El papel crema pareciendo de repente inofensivo de nuevo. Luego sonrió. Pequeña. Calculada. Vale, dijo. Si quieren jugar. Jugaremos. Y así. Me di cuenta de que Elena no estaba aquí solo para descansar. Ya estaba planeando su próximo movimiento. Elena no tiró el localizador. Lo puso en el centro de la mesa del porche como una pieza de ajedrez que acababa de tomar. Pequeño. Pero prueba de que el juego había empezado. Durante el desayuno apenas tocó los huevos. Su mente en otro sitio. Cuando le pregunté qué pensaba, solo dijo: quiero ver lo rápido que se dan cuenta.
Hacia media mañana Elena estaba en el camión lanzando unas cajas atrás como si fuéramos a donar. Pero en lugar de ir al pueblo, condujo 8 kilómetros en la otra dirección, más allá de la carretera del viejo molino. Aparcamos junto a un sendero de senderismo. El tipo que usan los excursionistas en verano. Elena deslizó el localizador bajo el parachoques de una furgoneta abandonada de guardabosques en las hierbas. Veamos hasta dónde siguen la pista equivocada, dijo, sacudiéndose las manos. De vuelta pasamos el SUV plateado. Esta vez estaba aparcado en el arcén. Capó abierto. Un hombre con gorra fingiendo mirar algo debajo. Elena ni siquiera lo miró. Solo murmuró. Está demasiado limpio para estar varado. Botas pulidas y ese capó frío como el lago. Cuando llegamos a casa, un sobrefresco estaba metido en el marco de la puerta. Sin remitente. Solo mi nombre en letra cursiva perfecta. Dentro había una sola fotografía. Nuestro chalet tomado desde el otro lado del lago. La ventana de la foto era mi despacho. La luz todavía encendida de la noche anterior. Elena la estudió un momento. Luego la puso en la mesa al lado del localizador que habíamos quitado. 2 jugadas en un día, dijo. Se están impacientando. Sentí el pulso en la garganta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Llamar a la Guardia Civil? Elena me miró con una sonrisa leve. Javier. Te casaste con la comandante que ellos deberían temer. No era una broma. ¿Y en ese momento? La forma en que lo dijo. Recordé exactamente quién era mi esposa antes de este chalet tranquilo. Esa tarde Elena desapareció en el cobertizo de atrás. Podía oír el tintineo de metal. El zumbido bajo de su voz contando en voz baja. El golpe ocasional de algo pesado. Cuando volvió dentro. Su pelo recogido apretado. Sus ojos más agudos de lo que había visto desde que volvió a casa. Voy a dar un paseo, dijo. Si Carmen está vigilando. Quiero que me vea vigilándola a ella. Las calles de El Pinar parecían lo suficientemente pacíficas. Jardines ordenados. Comederos de pájaros colgando de porches. Olor a pan horneado flotando en el aire. Pero mientras Elena caminaba, noté cortinas moviéndose. Una sombra detrás de una puerta de cristal esmerilado. El clic de un obturador de cámara desde algún lugar alto. Cuando volvió, el sol bajaba. No dijo lo que había aprendido. Pero deslizó un pequeño papel sobre la mesa hacia mí. En él había 3 nombres. Cada uno con una dirección. Y debajo una palabra, vigilantes. Elena se recostó en la silla. Mañana, dijo, empezamos a devolver el favor. La mañana siguiente Elena se levantó antes que yo. La encontré en la cocina. Apoyada en la encimera con una taza de café. Mirando la lista doblada de nombres que había hecho la noche anterior. ¿Listo? Preguntó. ¿Para qué? Para hacer una visita. No empezamos con Carmen. Elena quería subir poco a poco. Empezar pequeño. Reunir información. Las 2 primeras direcciones en su lista eran casas a las que nunca había prestado atención. Una con persianas siempre bajadas. La otra con la puerta del garaje que nunca parecía abrirse. En ambos casos Elena no llamó. Solo caminó el perímetro lentamente. Tomando detalles. Un sensor de movimiento junto a la valla trasera. Unas huellas de neumáticos que llevaban al bosque. Un arañazo fresco en el lado de un buzón que parecía de alguien que había aparcado demasiado cerca y rápido. Cuando llegamos a la tercera casa. El sol estaba alto. Era la de Carmen. Su jardín era perfecto.
No solo cortado. Cuidado al detalle. Cada borde nítido. Cada arbusto recortado en la misma forma redonda. Un mástil delante. La bandera de España colgando justo. Elena no dudó. Caminó directo por el camino de ladrillo y llamó. Un golpe seco. Luego otro. La puerta se abrió y allí estaba ella. Carmen con perlas brillando. Suéter de un tono azul pálido que la hacía parecer casi angelical. Vaya, dijo Carmen. Con la misma sonrisa fina curvando sus labios. No esperaba visitas tan pronto. El tono de Elena era educado. Pero sus ojos no coincidían. Pensamos que era de buenos vecinos decir hola. Carmen se apartó lo justo para que viéramos dentro. Un vestíbulo lleno de certificados enmarcados y premios. La mayoría relacionados con la comunidad. Parecía menos un hogar y más una oficina para alguien que vivía para mandar. No entramos. Elena se quedó en el felpudo. Encontré algo bajo nuestro porche ayer, dijo. Voz casual. Pensé que quizás supiera a quién pertenece. Levantó el localizador entre dos dedos. La sonrisa de Carmen no flaqueó. Pero vi el más pequeño parpadeo en sus ojos. No puedo decir que haya visto eso antes, dijo suavemente. Pero el Pinar tiene sus preocupaciones de seguridad. Algunos de nosotros preferimos estar preparados. Elena inclinó la cabeza. ¿Preparados para qué? Carmen se encogió de hombros. Para gente que no encaja. Las palabras flotaron en el aire. Más pesadas de lo que deberían. Elena guardó el localizador. Menos mal que somos buenos encajando. Por un momento las dos se miraron como dos jugadoras evaluando la apertura del otro. Juro que el aire entre ellas se calentó. Luego el tono de Carmen cambió a dulce de nuevo. Bueno. Espero que disfruten su tiempo aquí. Solo recuerden. El Pinar tiene normas por una razón. Mientras volvíamos al camión. Elena no dijo nada. No hasta que estábamos a mitad de la carretera. No es solo la presidenta de la comunidad, dijo Elena en voz baja. Está conectada con quien dirige esta vigilancia. ¿Cómo lo sabes? Pregunté. Elena miró por el espejo retrovisor. Detrás de nosotros. El SUV plateado había salido de algún sitio y nos seguía a una distancia cómoda. Porque, dijo, he visto esa mirada antes. Es la mirada de alguien que ya tiene un expediente sobre ti. El SUV giró una manzana después. Pero la sensación se quedó. No solo vivíamos bajo las normas de Carmen. Vivíamos en su territorio. Esa noche el lago se quedó en silencio temprano. Como si incluso el agua estuviera escuchando. Elena comió en silencio. Luego desapareció en el cobertizo con un rollo de lienzo pequeño y una linterna frontal. Oí clics suaves de metal. Un susurro de cinta. El cierre de tela. Cuando volvió. El rollo estaba más plano y sus ojos tenían ese brillo listo para misión que esperaba no ver tan pronto. No hizo un discurso. Solo empezó a colocar cosas. Una casita para pájaros en el arce. Recién colgada en un ángulo ligeramente diferente. Nada que notarías a menos que la hubieras colgado tú. Una luz de movimiento escondida bajo el alero del porche apuntando no a las escaleras sino a la pendiente hacia el camino de la comunidad. Una cámara de caza detrás de las hortensias apuntando al tablón de anuncios que está exactamente donde nuestra línea de propiedad toca el territorio de la comunidad. Seguro, dijo. Limpiándose las manos en una toalla de taller. Si son valientes al mediodía. Son más valientes a medianoche. Intenté ser ligero. ¿Y si no pasa nada? Solo hemos mejorado nuestra fotografía de fauna. La boca de Elena se movió.
Entonces tendremos algunos retratos bonitos de mapaches. No nos acostamos temprano. Elena quería patrones. No suposiciones. A las 9 dejó la luz del despacho encendida y bajó las persianas a medias. Suficiente brillo para indicar que estábamos en casa. Suficiente sombra para invitar a mirar. A las 10 sacó la misma bolsa de basura 2 veces. Lo bastante fuerte para que el sonido se oyera. A las 11 puso una caja de envío vacía junto al garaje. La etiqueta limpia y normal. Excepto por un detalle que escribió en letras de molde ordenadas. Manejar con cuidado. Equipo óptico. Un señuelo, dije. La gente que quiere tus secretos odia el espacio en blanco, dijo. Lo llenarán por ti. Esperamos. La casa hacía ruidos de asentamiento. Madera vieja hablando consigo misma. Mientras el lago intercambiaba secretos con la orilla. Alrededor de medianoche el SUV plateado pasó flotando sin parar. A las 12:41 un búho llamó desde la cresta lejana. A las 1:13 la cámara de caza parpadeó una vez. Luego otra. Pequeño y deliberado. Como un monitor cardíaco en una habitación de hospital cuando alguien respira. Elena levantó un dedo. Escucha. Pasos. No en el porche. En la hierba. Pasos cuidadosos. Un suave raspado cerca del tablón de anuncios. El crujido más leve de la puerta de cristal en su bisagra oxidada. Cámara de hortensias, susurró Elena en su teléfono. La transmisión apareció granulada y verde. Una figura con gorra y chaqueta oscura encorvada en el tablón de anuncios. Linterna pequeña ahuecada en la palma. No, Carmen. Demasiado rápido. Demasiado eficiente. Levantó la esquina inferior del marco. Deslizó algo plano dentro y presionó el cristal de vuelta con mano experta. Detrás de él. En la oscuridad. Otra silueta levantó un teléfono. La pantalla. Un pequeño rectángulo azul. 2 trabajando juntos. Elena tocó la pantalla. Ampliando. La cosa plana que el primer hombre deslizó detrás del cristal era una hoja impresa. Papel crema. Fuente serif. Incluso en visión nocturna conocía el aspecto. Habíamos visto su gemela en nuestro porche. Se retiró y la segunda figura susurró demasiado bajo para el micrófono. Elena no fue a la puerta. No gritó. Extendió la mano izquierda. Encontró el nuevo interruptor que había cableado bajo el alféizar y lo presionó. La luz de movimiento del lateral se encendió como un flash de cámara. El patio saltó de verde a blanco. Las 2 figuras se sobresaltaron. La del teléfono siseó. Abortad, y agarró la manga del otro. No fue solo la palabra. Fue la forma en que la dijo. Plana. Entrenada. Como alguien que la había dicho antes. Elena pulsó el segundo interruptor. La luz del porche inundó las escaleras. No se movió de otra forma. Quería que vieran luz y sombra y nada más. Que imaginaran lo que no podían ver. La pareja se fundió pendiente abajo hacia el camino. La cámara de caza captó el último fotograma de un parche en la chaqueta oscura. Un cuadrado con borde limpio. Nada que pudiera leer. Pero Elena pausó el vídeo y tomó 3 capturas de todos modos. Esperamos un minuto completo antes de respirar ninguno. No eran niños, dije. No, respondió. Contratistas para la comunidad. Para alguien, dijo con voz baja. Y alguien les dio palabras como, abortad. Salimos solo después de que el silencio volvió. La noche olía a hojas húmedas y metal frío. En el tablón de anuncios Elena deslizó su multiherramienta bajo el marco y levantó la esquina.
La hoja crema estaba fresca. Bordes nítidos. No la sacó del todo. Tomó una foto en su sitio. Luego la extrajo con 2 dedos por la esquina como una técnica de laboratorio manejando portaobjetos. No la dobló. No la arrugó. La puso plana en la mesa del porche y encendió la lámpara de tarea de la cocina. Bienvenidos a El Pinar. Decía el encabezado en exactamente la misma fuente que nuestras normas anteriores. Nota abajo, recordatorio. Equipos no aprobados y dispositivos exteriores no están permitidos. Equipos no aprobados como una casita para pájaros y una cámara de caza o un localizador bajo el porche de alguien. Elena inclinó la página a la luz. Ojos entrecerrados. Si tenemos suerte, dijo, esta impresora habla. Fruncí el ceño. ¿Las impresoras hablan? Abrió un cajón y sacó una pequeña luz UV. Del tipo que no sabía que teníamos. Muchas impresoras comerciales incrustan micropuntos. Pequeños códigos amarillos. Para marcar fecha. Hora y serial. Disuasorio de falsificaciones que la mayoría de la gente nunca conoce. Encendió la luz y la pasó por la página. Al principio no vi nada. Luego. Como constelaciones saliendo de un cielo urbano. Aparecieron unas pecas de puntos pálidos en los márgenes en blanco. Ordenados. Repetidos. Como un secreto cosido en el papel. Elena sonrió sin mostrar dientes. Hola, susurró. Ahí estás. Tomó fotos. Ángulos. Distancias. Una regla sobre el margen para escala. Luego deslizó la hoja en una funda transparente y la etiquetó con esa letra apretada y ordenada. Doc 06 inserto de tablón 1:17 de la madrugada. Recuperado intacto. Doc 006, dije intentando respirar normal. ¿A cuántos vamos? Elena miró hacia el cuaderno ya abierto en una página fresca. Día 6. Visitantes nocturnos. 2 actores. Audio, abortad. Escribió luego debajo, patrón de micropuntos presente. Lo comprobaré con el patrón por la mañana, dijo. Si es de la misma familia que la nota del porche, estamos pasando de vecino molesto a mensajería coordinada. Eso es motivo. Eso es método. Y si no es la misma, entonces alguien más imprimió esto para ellos, dijo apagando la luz UV. Lo cual es su propio tipo de útil. Nos quedamos un momento más junto a la puerta escuchando. El lago respiraba. Un coche zumbó en la autopista lejana. Desde el otro lado del agua un perro ladró una vez y se cayó como si incluso él supiera que era mejor no decir demasiado esta noche. Quería ir a la cama. Quería despertar y fingir que esto seguía siendo sobre muestras de pintura y altura del césped. Pero la calma de Elena tenía una gravedad. Como una marea que sabe dónde está la luna sin mirar. ¿Mañana? Pregunté. Deslizó la funda en una carpeta manila y la puso al final de una pila creciente. Mañana dejamos que hagan el siguiente movimiento, dijo. Y nos aseguramos de que caiga en nuestra red. Alcanzó el interruptor del porche y dejó la luz lateral encendida. Un faro silencioso contra los árboles. Luego hizo una cosa más pequeña. Casi la pasé por alto. Movió la caja vacía de equipo óptico 60 centímetros más cerca de la calle. Lo justo para cambiar la línea de visión desde la carretera. ¿Qué es eso? Pregunté. La sonrisa de Elena fue rápida y se fue. Cebo, dijo. Pero no estamos pescando mapaches. La luz de la mañana en el pinar es engañosa. Parece paz. Oro derramándose a través de los pinos. Niebla del lago curvándose baja. El zumbido de una cortadora de césped empezando demasiado temprano. Pero después de anoche sabía más.
Elena ya estaba en la mesa de la cocina. Café en una mano. Portátil abierto delante. La carpeta Manila con Doc 6 estaba a su lado. El papel crema plano bajo una funda transparente. No levantó la vista. Tenemos coincidencia de patrón, dijo. Tomé el asiento frente a ella. La nota del Porsche, asintió. Misma familia de impresora. Misma estructura de código incrustado. Y ambas tienen la misma secuencia de marca de tiempo excepto un dígito. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que se imprimieron en la misma máquina. Pero no el mismo día. La nota del Porsche fue primero. El inserto del tablón llegó después. Después de que apareciera el SV. Tomé un sorbo de café. Esperando que explicara la parte que retenía. La cosa es, dijo Elena. Estos puntos no son solo aleatorios. Codifican el número serial de la impresora. Y ese número serial pertenece a un dispositivo registrado en la oficina administrativa de El Pinar. Eso me despertó completamente. ¿La oficina de la comunidad? No exactamente. Giró el portátil para que viera. En la pantalla había un edificio por el que había pasado docenas de veces sin pensarlo 2 veces. Un edificio de 2 pisos de ladrillo convertido con persianas blancas y un letrero de madera ordenado. Centro Comunitario de El Pinar. Ahí es donde se hacen las reuniones de la comunidad, dije. Elena negó con la cabeza. Eso es lo que quieren que pienses. Arriba es la comunidad. Abajo espacio de oficinas. Y uno de esos inquilinos es Hidalgo Consulting. El nombre cayó pesado. La empresa de Carmen. Elena asintió. Según registros públicos. Son una consultoría de desarrollo comunitario. Pero la impresora está registrada bajo un nombre diferente. Víctor Alonso. ¿Te suena? No. Pero la forma en que lo dijo me erizó la piel. Elena clicó a otra pantalla. Un documento escaneado. Actas de alguna reunión de junta. Ahí está. Alonso está listado como enlace de seguridad de la comunidad. Sin sueldo oficial. Sin título más allá de eso. Pero autorizado a usar equipo de oficina y coordinar con socios comunitarios. Socios comunitarios significando Elena se recostó. Podrían ser contratistas. Seguridad privada. Gente que sabe qué significa abortar. Una sombra pasó por el porche fuera. Mi estómago se tensó. Pero era solo el cartero. Dejando una pequeña pila en el buzón. Elena ni siquiera levantó la vista. Sus ojos se quedaron en el nombre en la pantalla. He visto su tipo, dijo. El tipo que no le gusta estar en papel pero se asegura de que todos los demás lo estén. Pregunté la pregunta que no estaba seguro de querer la respuesta. Entonces, ¿cuál es su conexión con Carmen? Elena tocó el documento. Ella lo contrató. No la comunidad. ¿Ella? Antes de que pudiera responder. Un zumbido leve creció fuera. Un coche ralentizando enfrente de nuestra casa. Elena se levantó sin sonido. Apartando la cortina lo justo para un ojo. No el SV, murmuró. Este es más viejo. Sedán beige. Placas civiles. Lo observó un momento. El coche no se movió. La ventana del conductor se quedó subida. Pero podía ver el brillo de gafas de sol detrás del cristal. Luego. Tan lento como había llegado. Avanzó. Giró al final de la calle y desapareció. Elena dejó caer la cortina. Están añadiendo caras nuevas. Lo que significa que están preocupados. Volvió a la mesa.
Cerró el portátil y deslizó la carpeta Manila hacia mí. Voy al centro comunitario esta tarde. Quiero ver si Alonso está allí en persona. Dudé. ¿Quieres que vaya contigo? No. Te quiero aquí. Si aparece otro coche. Quiero que quede registrado. Sus ojos sostuvieron los míos por un largo segundo antes de levantarse. Su sudadera deslizándose de un hombro, revelando la línea de bronceado tenue de su viejo uniforme de servicio. Javier, dijo en voz baja. Gente como Alonso piensa que son cazadores. Pero olvidan. A veces la presa también está armada. El centro comunitario de El Pinar parecía inofensivo desde la calle. Persianas blancas. Macetas de flores. Olor tenue a pintura fresca. Dibujos de tiza de niños todavía pegados en la acera delante. Pero Elena no aparcó en el lote principal. Dejó el camión 2 manzanas lejos y caminó. Manos en los bolsillos de la chaqueta. Paso fácil como si saliera por café. Desde la ventana del porche la vi girar la esquina y desaparecer de vista. Entonces solo quedamos yo. El chalet tranquilo y el latido bajo de mi pulso en los oídos. La voz de Elena llegó a través de mi teléfono 20 minutos después. Baja y estable. Estoy dentro, dijo. Arriba es justo lo que parece. Carteles sobre reciclaje. Un tablón de anuncios de ventas de pasteles. El nombre de Carmen en la mitad de las listas de comités. Pero lo real está aquí abajo. ¿Abajo dónde? El sótano. La puerta de Hidalgo Consulting está cerrada. Pero la oficina de Alonso está al otro lado del pasillo. ¿Y adivina quién dejó las persianas abiertas? Podía oír el crujido tenue de una escalera de fondo. El sonido amortiguado de una copiadora empezando. Descríbelo, dije. La voz de Elena se agudizó. Mediados de los 50. Constitución cuadrada. Corte de pelo corto suficiente para ver el cuero cabelludo. No militar. Pero quiere que pienses que lo es. Está apoyado en el escritorio como si fuera dueño del aire de la habitación. Se quedó callada un segundo. Acaba de mirarme, murmuró, y sonrió. Eso no fue bueno. Oí el clic de un pestillo de puerta a través del teléfono. El tono de Elena cambió. Más alto ahora. Como si me hubiera puesto en altavoz. Señor. Alonso. Solo admiraba su oficina. Soy nueva en el pueblo. Una voz de hombre respondió suave. Practicada. Elena Ferrer. He oído hablar de usted. No bienvenida. No encantado de conocerla. Solo el hecho plano de que ya sabía su nombre. Elena mantuvo el tono ligero. Cosas buenas. Espero. Una risa corta. Depende de a quién preguntes. No perdió el ritmo. Entonces tendré que preguntar a las personas adecuadas. Hubo una pausa larga suficiente para imaginarlo inclinándose. Cerrando la distancia. Ya ha hecho algunos amigos, dijo. Y ha puesto cautelosos a algunos. La respuesta de Elena vino con esa sonrisa en la voz. Reconocí mitad invitación. Mitad advertencia. La cautela es saludable. Mantiene el barrio interesante. Otra pausa. Luego Alonso dijo. Este no es el tipo de lugar donde puedes hacer lo que te plazca. Elena dejó que el silencio se estirara antes de responder. Menos mal que no estoy aquí para complacer a nadie. Oí una silla raspando. Alguien de pie. La voz de Elena bajó a normal de nuevo. Probablemente sin altavoz ahora. Está caminando hacia el pasillo. Voy a dejar que vaya primero. Pasos resonaron por la línea. Una puerta se abrió.
Cerró. Luego Elena exhaló lentamente. Es exactamente lo que pensaba, dijo en voz baja. Demasiado limpio. Demasiado calmado y demasiado seguro de que está al mando. Ese es el tipo que se vuelve descuidado cuando piensan que ya estás en su red. Pregunté. ¿Crees que está detrás del SV? ¿Los contratistas? Creo que es quien le da las líneas a Carmen, dijo Elena. Y creo que ahora sabe que estamos vigilando. ¿Fuera? Una sombra se movió a lo largo de nuestro camino de entrada. Se me cayó el estómago. ¿Elena? Alguien está aquí. Se quedó callada un momento. Luego. Quédate dentro. Cierra la puerta. Volveré en 10. La sombra se movió de nuevo, convirtiéndose en una figura. Gorra de béisbol. Gafas de sol. Sosteniendo una carpeta. No llamó. Solo se inclinó. Deslizó algo entre la puerta y el marco. Y volvió a un sedán beige ralentizando en la acera. Cuando Elena volvió, el coche se había ido. Cogió el papel del suelo y lo sostuvo a la luz. Era una tarjeta de visita. Víctor Alonso. Enlace comunitario. En la espalda en letras de molde ordenadas. Una frase. Deberíamos hablar antes de que esto se ponga feo. Los ojos de Elena se quedaron en la tarjeta. Acaba de llevarnos a la siguiente fase, dijo. Ahora es una conversación. La tarjeta estuvo en nuestra mesa de la cocina toda la noche. Boca arriba como un desafío. Elena no la tocó de nuevo. Solo bebió su café lento. Ojos fijos en algún sitio más allá de la pared. Haciendo cálculos que yo no podía ver. Por la mañana había tomado su decisión. Voy, dijo. Poniéndose la chaqueta. ¿A él? Asintió. Mejor elegir el terreno que esperar a que él lo elija. A mí me odié. Pero tenía razón. Alonso no eligió un sitio neutral. Envió un mensaje. Número bloqueado. Corto y al punto. 1400. Embarcadero. Ven sola. El embarcadero de pinos del lago estaba al extremo lejano del lago. Medio oculto por cipreses. En verano los niños alquilaban kayaks allí. Esta época del año estaba casi vacío. Demasiado frío. Demasiado húmedo. El lugar perfecto para una charla tranquila. Elena aparcó a la vista. Bajó sin prisa. Desde donde yo estaba en nuestro camión. Al otro lado del agua. Prismáticos arriba. Podía ver a Alonso ya esperando. Chaqueta oscura. Sin gorra. Manos en los bolsillos. Como si fuera una reunión casual. Como si fueran a hablar de licencias de pesca. Ella cerró la distancia lento. Parando a unos metros. Quería hablar, dijo. Alonso sonrió. No amplió. Justo lo suficiente para mostrar que era deliberado. Prefiero aclarar el aire. Hay muchas formas de hacerlo, dijo Elena. Dejar notas bajo las puertas de la gente no es una. Ignoró eso. Estás haciendo que ciertos residentes se sientan incómodos. Las cejas de Elena se levantaron. ¿Incómodos cómo? Casitas para pájaros. Cámaras. Equipos no aprobados. Esto es una comunidad con estándares. Señor Ferrer. ¿Estándares? Repitió. Probando la palabra. ¿Es así como llamas a deslizar localizadores bajo porches? La sonrisa de Alonso no cambió. Pero algo detrás de sus ojos se agudizó. Si tienes preocupaciones.
Hay canales. Me gustan mis canales, dijo Elena uniformemente. Funcionan en ambos sentidos. El viento vino del lago, levantando una esquina de su chaqueta. Debajo. Por un segundo, capté un vistazo de una placa enganchada en su cinturón. No de policía. No militar. Privada. No estás aquí para encajar, dijo Alonso. Puedo verlo. Pero podrías hacer esto fácil. Elena inclinó la cabeza. ¿Fácil para quién? Para todos. Se acercó más. Voz bajando. Tienes habilidades. Ves cosas que pueden ser valiosas si se dirigen correctamente. Dejó que el silencio respirara antes de responder. Me estás ofreciendo un trabajo. ¿Alonso? Te ofrezco un arreglo. Dejas de husmear donde no debes. Me aseguro de que la comunidad se olvide de ti. La risa de Elena fue baja y sin humor. Ese es el problema. No me gusta olvidar. Se quedaron allí un momento. Dos siluetas contra el lago gris. Midiéndose. Finalmente Alonso dijo. Hay historia aquí que no entiendes. Carmen la está protegiendo. Yo la estoy protegiendo. Tú podrías también si quisieras. ¿Y si no? Preguntó Elena. Su sonrisa desapareció. Entonces vas a hacer muy infelices a mucha gente. Elena no se inmutó. Lo he hecho antes. Alonso sostuvo su mirada. Luego sacó algo de su bolsillo. Una hoja doblada de papel. La ofreció. Palma abierta. Ella no la tomó enseguida. ¿Qué es esto? Una advertencia. La última que tendrás. Elena finalmente la cogió, desdoblándola lo suficiente para leer la primera línea. No podía ver las palabras desde mi distancia. Pero vi sus ojos entrecerrarse. Su mandíbula tensarse. La dobló de nuevo. La metió en la chaqueta. Buena charla, dijo. Girándose. La voz de Alonso la siguió. Piensa en ello. Ferrer. Este lago es profundo. Las cosas se hunden rápido. No respondió. Solo siguió caminando. Cuando volvió al camión me dio el papel. En la parte superior en negrita decía infracción de propiedad. Audiencia obligatoria. Debajo la fecha estaba fijada para la semana siguiente. Y al fondo, en letra más pequeña, una línea que me heló el pecho. La no comparecencia resultará en expulsión inmediata de la residencia. La notificación se sentó entre nosotros como un cable vivo. Elena la leyó de nuevo. Luego la deslizó de vuelta por la mesa. Quieren que esté en esa sala. Ese es su escenario. ¿Y vas a entrar? Pregunté. Sus ojos no se movieron del papel. Solo si controlo las luces. Fue al cobertizo sin otra palabra. Cuando volvió tenía un cuaderno de campo maltrecho. Un pendrive pequeño y la funda transparente con Doc 6. Piensan que la audiencia es la pelea, dijo. Abriendo el cuaderno. No lo es. La pelea es antes de la audiencia. Empezó a marcar ítems. Verificar micropuntos de impresora. Serial con registro online. Cruzar referencias de los archivos estatales de Hidalgo Consulting. Mapear líneas de propiedad de la comunidad contra registros del ayuntamiento. Me recosté. ¿Crees que encontrarás algo en una semana? Dio una sonrisa fina. No necesito una semana. Solo necesito una grieta. Por la tarde la tenía. La encontré en el despacho. Portátil abierto en una base de datos pública.
Su dedo tocando la pantalla. Aquí. Mira. El alquiler del sótano de Hidalgo. Firmado por Carmen. Contrafirmado por Alonso. Eso está bien. Pero esto, amplió. Este es el sello del notario que pertenece a una mujer que murió 2 años antes de la fecha del alquiler. No es posible. Es fraude, dijo Elena simplemente. Y fraude significa palanca. No había terminado. Sacó un segundo documento. El presupuesto anual de la comunidad. Partida, equipo de seguridad comunitaria. 15.000 euros. Sin recibos. Sin nombre de proveedor. ¿Adivina dónde se transfirieron los fondos? Hidalgo Consulting, dije. Asintió. Y las fechas coinciden con la compra de la impresora. El giro me llegó lento. La misma impresora que hizo nuestra nota del porche y el inserto del tablón fue comprada con fondos de la comunidad desviados a través de la empresa de Carmen. La voz de Elena era calma. Eso es malversación. Uso indebido de cuotas de miembros. ¿Y si podemos vincular a los contratistas de Alonso? No terminó. No necesitaba. Esa noche Elena puso la segunda parte del plan. Llamó a un viejo amigo. Alguien del que solo había oído en fragmentos de sus historias de despliegue. No usó su nombre. Solo el capitán. Hablaron en taquigrafía. Frases cortas. Cuando colgó dijo: Me enviará lo que necesito. ¿Qué es? Pregunté. Antecedentes de los contratistas de Alonso. Si alguno trabajó alguna vez en seguridad gubernamental. Lo sabremos. La mañana siguiente el paquete llegó. No por correo. En nuestro porche envuelto en papel marrón sin remitente. Dentro había una carpeta negra delgada. Elena la abrió. Escaneando rápido. Aquí vamos. 2 de los hombres del SV son ex subcontratistas de Seguridad Federal. Uno dejó después de una investigación por mala conducta. Mala conducta, intimidación. Acoso. Manipulación de evidencia. ¿Y adivina quién firmó su evaluación final? Alonso, dije. Elena cerró la carpeta. Ahora tengo 2 palancas. No sonrió. Pero sus hombros se relajaron por primera vez en días. Esa tarde se movió por el chalet como si montara un escenario. Colocando documentos. Posicionando la tarjeta de memoria de la cámara de caza en la mesa. Apilando carpetas en pilas ordenadas y deliberadas. ¿Esperas compañía? Pregunté. No. Espero un público. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir. Un par de faros se deslizaron por la pared. Un coche se detuvo fuera. El mismo sedán beige de antes. Elena no se movió. Solo dijo: Deja las luces apagadas. Un golpe en la puerta. Lento. 3 golpes. Luego silencio. Esperó un completo 30 segundos antes de abrir. Alonso estaba allí. Manos en los bolsillos. Buenas noches, dijo. Pensé que te ahorraría el viaje a la audiencia. Elena se apartó, indicándole entrar sin una palabra. Sus ojos se dirigieron a la mesa. A las carpetas. La tarjeta de memoria. La funda con Doc 6. Por primera vez vi su sonrisa flaquear. La voz de Elena era casi casual. Cosa curiosa sobre el papel. Alonso. Cuenta historias que no pretendías. La miró un largo rato. Luego a mí. Luego a ella. ¿Crees que puedes ganar esto? Encontró su mirada sin parpadear. No necesito ganar.
Solo necesito que tú pierdas. La sala de la Junta de la Comunidad no era más que el salón de reuniones de arriba del centro comunitario. Alfombra descolorida. Sillas plegables en filas ordenadas. Olor tenue a café de un percolador antiguo. Aún así todos los asientos estaban ocupados. El Pinar amaba un espectáculo. Carmen estaba en el centro de la mesa larga. Perlas apretadas alrededor del cuello. Sonrisa aún más apretada. Alonso estaba de pie a un lado. Brazos cruzados. Escaneando la sala como contando salidas. Elena entró lento. Llevando su chaqueta de servicio. No uniforme completo. Pero suficiente para llevar su propia autoridad. La sala se silenció. La voz de Carmen era jarabe sobre hielo. Señor Ferrer. Gracias por unirse a nosotros. Estamos aquí para abordar sus repetidas infracciones. Elena puso una pequeña pila de carpetas en la mesa justo delante de Carmen. Antes de empezar, me gustaría que estas se incluyan en el acta. Carmen parpadeó. Eso no es como se hace, dijo Elena. Calma pero firme. Cuando la evidencia concierne a mala conducta de la Junta. Un murmullo recorrió la multitud. Carmen forzó una risa. ¿Mala conducta de la Junta? ¿En serio? Elena abrió la primera carpeta. Dentro estaba la fotocopia del alquiler de Hidalgo. Completa con el sello del notario de una mujer muerta 2 años antes de la fecha. La deslizó adelante. Este es el acuerdo de alquiler de su empresa. Firmado por usted. Contrafirmado por el señor Alonso. Notarizado por alguien que no estaba vivo para sostener una pluma. La sonrisa de Carmen flaqueó. Elena abrió la siguiente carpeta. Páginas del presupuesto de la comunidad con la partida de equipo de seguridad comunitaria marcada en rojo. 15.000 euros. Sin recibos. Sin proveedor. Fondos transferidos a Hidalgo Consulting. Mismo trimestre la comunidad compró una impresora usada para avisos anónimos y vigilancia no autorizada. La mandíbula de Alonso se tensó. Desde el fondo de la sala una voz murmuró. Eso es dinero de nuestras cuotas. Otra voz repitió. ¿Dónde está el recibo? Elena no paró. Puso una imagen fija de nuestra cámara de caza delante de la Junta. Una toma granulada pero clara de 2 hombres de noche agachados cerca de nuestro porche. Uno deslizando algo bajo el escalón. Estos hombres, dijo, son excontratistas de seguridad federal. Uno dejó bajo investigación por intimidación y manipulación de evidencia. Ambos tienen lazos con el señor Alonso. Carmen intentó recuperarse. Esto es irrelevante para sus infracciones. Elena cortó. Es totalmente relevante cuando las personas que me acusan están malversando fondos. Falsificando documentos y contratando músculo privado para acosar a residentes. Un murmullo barrió la sala. Más fuerte esta vez. Alonso finalmente habló. Esto no es un juicio. Ferrer. No, dijo Elena. Ojos fijos en él. Pero puede serlo. Se giró hacia la Junta. Ya he enviado esta evidencia a la Fiscalía del Ayuntamiento. Pueden elegir abordarlo aquí ahora o esperar a que las autoridades lo hagan por ustedes. El color de Carmen se drenó. El rostro de Alonso era ilegible. Pero sus dedos se flexionaron contra sus brazos. Uno de los miembros de la Junta se aclaró la garganta. Quizá deberíamos posponer las infracciones de la señora Ferrer hasta que se investiguen estos asuntos. Carmen empezó a protestar. Pero el mismo miembro la cortó. Efectivo. Inmediatamente. Se acabó. Así de simple.
Elena recogió sus carpetas. Pero antes de girarse para irse se inclinó cerca de Alonso. No pude oír qué dijo. Pero vi cómo su expresión parpadeó solo por un segundo antes de volver a piedra. Fuera el aire se sentía más agudo. Más limpio. Elena caminó a mi lado. Sin hablar hasta que llegamos al camión. ¿Qué le dijiste? Pregunté. Se abrochó. Ojos todavía en la puerta del centro comunitario. ¿Qué sé sobre el otro fondo? Fruncí el ceño. ¿Otro fondo? Finalmente me miró. El que no está en los libros de la comunidad. 2 días después de la audiencia el Pinar se sintió quieto. Sin sedanes beige. Sin visitantes nocturnos. Incluso las luces del porche de Carmen se quedaron oscuras. Entonces Elena decidió jugar su última carta. Condujimos al edificio de administración del ayuntamiento. Pasillos silenciosos con eco. Olor a papel y cera de suelo. Elena se movió como si hubiera caminado por ellos 100 veces. En el mostrador del secretario deslizó un formulario y su DNI. Estoy aquí para los registros de valoración especial del Pinar. El secretario miró la solicitud. Luego a Elena. Y se congeló. Un momento. Señor. Su tono había cambiado. Más rígido. Casi respetuoso. 5 minutos después el secretario volvió con una carpeta delgada. Elena la abrió allí mismo en el mostrador. Dentro había 2 páginas. Ambas marcadas confidencial en marca de agua gris tenue. La primera listaba el presupuesto oficial de la comunidad. La segunda no se suponía que existiera. Se titulaba Reserva de Mejora Vecinal. Una cuenta separada. Sin divulgación pública. Casi 40.000 euros. Y justo al lado del saldo estaba la firma de Víctor Alonso con Carmen Hidalgo como cosignataria. Elena tomó fotos de cada página. Luego cerró la carpeta suavemente como si pudiera romperse. Esa noche redactó un solo email. Los destinatarios, Fiscalía del Ayuntamiento. Oficina del Auditor Estatal. Un reportero de investigación local. Sin comentario. Solo el asunto, fondos públicos. Cuenta no divulgada. ¿Y los adjuntos? Pulsó enviar. Las consecuencias empezaron antes del desayuno. 2 vehículos del ayuntamiento llegaron al centro comunitario. Hombres en trajes entraron. 10 minutos después Carmen salió. Pálida como escarcha. Flanqueada por 2 investigadores. Alonso vino después. Mandíbula tensa. Negándose a mirar a los ojos de nadie. Vecinos susurraban. Cámaras clicaban. El Pinar amaba una caída casi tanto como un escándalo. Entonces pasó. Uno de los investigadores del ayuntamiento. Un hombre alto en abrigo oscuro. Se detuvo para hablar con Elena. Estaba lo bastante cerca para oír. Comandante Ferrer, dijo en voz baja. Casi formal. Apreciamos la información. La división se hará cargo desde aquí. La cabeza de Alonso se giró hacia ella con la palabra, comandante. Por primera vez desde que lo conocí pareció desestabilizado. Elena no reconoció su mirada. Solo asintió al investigador. Asegúrese de revisar el segundo libro mayor. No está en los archivos oficiales. Sí. Señora, dijo. Vimos cómo se llevaban a Alonso y Carmen. El barrio se quedó en silencio excepto por el crujido de neumáticos en grava. En el porche esa noche no pude evitar preguntar. ¿Por qué no me dijiste que eras comandante? Elena sonrió levemente a su café. Porque no importaba hasta que importó. Una semana después llegó un sobre. Sin remitente.
Dentro una sola hoja de papel. Sin amenazas. Sin demandas. Solo una frase en letras de molde. ¿Juegas bien? Nos vemos por ahí. La miré. Alonso. Dobló la nota una vez. La dejó y miró sobre el lago. Algunos juegos no terminan. Javier. Solo cambian de tablero. Su tono no era preocupado. Más como si ya estuviera planeando el siguiente movimiento. Me di cuenta entonces de que esto nunca fue solo sobre el pinar. Era sobre una mujer que había luchado batallas más grandes en lugares que yo no podía imaginar. Y que siempre estaría lista para el próximo golpe en la puerta.